Muy buenas, soy José Ramón Magdalena Nomdedeu, catedrático jubilado del Departamento de Filología Semítica de Estudios Hebreos de la Universidad de Barcelona. Para Res Hispánica improvisaré unas breves frases sobre un personaje universal, hispánico, judío y navarro. Un navarro universal poco conocido pero poco en España, pero en ámbitos internacionales bastante más que en su propia patria. Me refiero a Benjamín de Tudela. Yo entré en contacto con Benjamín de Tudela, con su obra escrita, hace ya más de 40 años, porque se me ofreció la posibilidad de atacar su traducción al castellano del hebreo, y fruto de aquel trabajo fue una edición de mi traducción al castellano, que fue la segunda traducción castellana de la obra de este personaje tan importante y tan curioso como es Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela nació en Tudela, en la Baja Ribera Navarra, a mitades del siglo XII, y a la segunda mitad del siglo XII emprendió un viaje del que dejó relación escrita. Solamente se sabe que es hijo de un tal rabí Jonás, de la ciudad de Navarra. En su relato, en su texto, que nos ha llegado a través de muchos y variados manuscritos, algunos muy corruptos, otros más fiables, nos cuenta todas las aventuras y todas las etapas de su periplo larguísimo de varios años, partiendo de su Tudela natal, bajando por el río Ebro, dice él, llega a Zaragoza, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Gerona, luego pasa por el sur de Francia, llega a Marsella, se embarca, va a Génova, de Génova pasa a Pisa y atraviesa la península italiana, llega a Roma, donde da una descripción de la ciudad imperial y papal, pasa después al territorio bizantino y pasando a pie y embarcado llega a Salónica y a otras ciudades hasta llegar a Bizancio, a la Constantinopla, de la que nos deja una curiosa descripción. De allí, por vía marítima, llega a las costas del levante asiático, de la antigua Canaán, del Líbano, pasa después a la tierra de Israel, en aquel momento era el reino latino, el reino cristiano de los cruzados, pasa por Jerusalén, pasa también por Hebrón, después hacia el norte pasa por Nablus, por Siquem, y más hacia el norte pasa ya en Siria, por Damasco, por Alepo, y conectando el río Éufrates, llega hasta Bagdad, la capital califal, donde se detiene mucho tiempo, muchos años, muchos meses, y nos da también una gran descripción de esta ciudad importante. A partir de ahí ya empiezan a aparecer historietas como morcillas literarias dentro del texto hebreo, y lo que sí es cierto que llega a la ciudad portuaria de Basora, en el Golfo Arábigo-Pérsico. De allí también hay viajes un poco raros y poco probables hacia territorios más lejanos de Asia, de la India, pero que queda constancia escrita de estos territorios y de estos puntos donde nos habla de la pesca del coral, de los árboles de la pimienta, en fin, curiosas descripciones también etnográficas, hasta que ya el manuscrito toma avisos de realidad y con certeza se puede creer que allí estuvo Benjamín, cuando nos habla de Egipto, del río Nilo, de las crecidas del Nilo, de las grandes cosechas que se producen en aquellas tierras fértiles. También pasa cerca del antiguo Cairo y allí contempla lo que él llama los graneros de José, son las pirámides, evidentemente. Pasa por la ciudad de Fustat, el antiguo Cairo, y allí nos describe las comunidades judías, las dos comunidades rabínicas importantes, los que llevan el ritual de Irak o sefardí y los que llevan el ritual de Damasco. Unos leen la Torá al cabo de un año y otros al cabo de 3 años. Son rituales distintos y él los describe perfectamente. También nos habla de los caraítas, una secta
judaica no rabínica, y continúa navegando por el río Nilo hasta que llega nada menos que al mar Mediterráneo y conecta con la ciudad de Alejandría, la gran ciudad fundada por Alejandro el Magno, que él describe muy bien, su urbanismo, sus cisternas huecas por bajo de las calles, la isla de faros y el famoso faro de Alejandría, con toda una serie de descripciones y de historietas muy curiosas. Ya se embarca Benjamín desde Damietta y al cabo de X días llega a la isla de Sicilia, la Sicilia normanda, donde nos describe las bellezas de los palacios normandos, y llega finalmente a la ciudad de Trapani, la más occidental de la isla, donde nos da noticia de las pesquerías del Coral. El Coral, él lo escribe en árabe, marjan, y son pesquerías de normalmente pescadores catalanes que luego trafican este coral pescado con sus ganchos y con sus artilugios, que lo venden a judíos marselleses. Los judíos marselleses lo reciclan y lo revenden luego por todo el resto de Europa. A partir de ahí, de Trapani, los manuscritos nos han llegado con unas interpolaciones un poco raras, un poco extrañas a lo que es el ritmo narrativo y al ambiente del texto hebreo de Benjamín de Tudela, y pasan a uña de caballo hasta el territorio continental europeo. Se cita Esclavonia, se cita la Rus primitiva, con los fríos, y con tanto frío hace que, dice él, que a sus habitantes se les cae la punta de la nariz. Después hay una serie de comunidades judías de la zona germánica, del valle del río Rin, y que eso parece ser que es una inclusión de otro escriba o de otro refactor o de otro redactor de sus historias, y llega a París, y allí se acaba la historia en todos los manuscritos que poseemos. ¿Qué manuscritos tenemos de este Benjamín de Tudela? Benjamín de Tudela fue un texto muy, muy querido, muy, muy apreciado por los judíos europeos y asiáticos. Tenemos manuscritos germánicos, sefardíes, italianos, griegos e incluso yemeníes. Hasta el siglo XIX hay manuscritos todavía en países donde no hay imprenta, y se demanda este cuento, esta historia de Benjamín de Tudela, porque debió ser un texto muy apreciado en las reuniones de judíos que se reunirían en algunos momentos de la semana, en sábado o en festividades. Un lector leería algunos pasajes, algunos cuentos del Benjamín de Tudela, y el resto de los escuchas, de los oyentes, disfrutarían de esta narración de Benjamín de Tudela. En principio era un texto para uso interno, para consumo interno de las comunidades judías, tanto europeas como asiáticas. ¿Cuándo entra en contacto con la erudición no judía europea? Pues a partir del siglo XVI ya tenemos una primera traducción al latín en base a unas de las ediciones que se hicieron en la imprenta, ediciones impresas del texto hebreo en Estambul. El gran hebraísta español Benito Arias Montano se embarca en una traducción al latín, y esta es la primera traducción con gran impacto bibliográfico en el gran público, pero para, claro, al público que conoce el latín. A partir de esta traducción, con sus errores y con sus dificultades, se empieza a traducir a otras lenguas. Hay traducciones al alemán, al inglés, al francés, al toscano. Incluso hay una traducción del siglo XIX al ruso. He oído hablar que hay una traducción al judeo-árabe, es decir, al árabe escrito con letras hebreas, para un público arabófono de judíos. Hay también una traducción primera al castellano, pero a través de la traducción latina de Arias Montano, para los judíos y los conversos que retornaban al judaísmo de los Países Bajos, de Ámsterdam, pero tampoco tuvo demasiado impacto en la población no judía. Está escrito con letras latinas
y en castellano, un castellano del siglo XVI, para consumo interno de estos judíos de la nación portuguesa hispana que vivían en los Países Bajos, lejos de la Inquisición española y, en fin, con una cierta libertad.